Jorge Marillán es el secretario adjunto de ATE Neuquén. Lo tenemos aquí, nos visita y vamos a charlar por espacio de estos 20-25 minutos. Y bueno, la idea es hablar con Jorge sobre el diagnóstico que ellos tienen, ¿no? El diagnóstico social, el diagnóstico que tienen, como decíamos al principio del programa, a partir de un nuevo gobierno que está asumiendo, pero que en apariencia todavía nos faltan elementos como para decir, bueno, tenemos ciertas certezas. Y aquí en la provincia, un gobierno que se sucede a sí mismo, pero que también hay algunos síntomas que nos hacen prever que hasta que entre a rodar nuevamente la rueda del nuevo gabinete, va a haber algunos acomodamientos. Esto es lo que yo pienso. Ahora hay que ver qué dice Jorge. ¿Cómo andas, Jorge? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por invitar, buenas noches. No, por favor. Es un gusto que estén aquí siempre. ¿Cómo la están viendo ustedes? Mira, nosotros tenemos una mezcla rara entre esperanza y a la vez la necesidad de que se termine la era macrista. Nosotros creemos que va a haber mucho trabajo por delante. Ese trabajo tiene que ver con poder desarticular esta lógica que instaló el macrismo en estos 4 años, que tuvo que ver con instalar un modelo en el cual a la sociedad, a los trabajadores, a nuestro pueblo, le fue inculcando cuestiones elementales como que hay derechos a los cuales nuestro pueblo no puede acceder, donde hay una lógica, esta lógica de la teoría del derrame, donde las tarifas tienen que estar dolarizadas, donde los trabajadores tenemos que perder derechos o resignar derechos en pos de garantizar lo que ellos llaman las inversiones. Y la muestra clara de eso ha sido la política energética que han tenido, digo, con tarifazos abismales, impagables para los trabajadores, que han ido modificando la vida, ¿no? Esta cuestión de el trabajo, no tener trabajo estable, con los miles y miles de despidos en el orden estatal, pero también en los sectores privados, donde el Estado no es necesario, y la muestra clara acá en Neuquén tiene que ver con los sectores de agricultura familiar que acompañaban a los pequeños productores del norte, que prácticamente desapareció ese ministerio, ¿no? Entonces, digo, por un lado hay un gran trabajo que tiene que ver con desarticular todo eso, que eso no es real, que no era real, que fue una excusa, que lo único que hizo fue beneficiar a un sector muy minoritario en pos de las grandes mayorías que fuimos perdiendo, ¿no? Y a la vez el entusiasmo y la esperanza de que este nuevo gobierno pueda poner en agenda las necesidades que está atravesando nuestro pueblo, y sobre eso poder construir una Argentina con inclusión social, una Argentina donde nosotros podamos discutir más derechos, y no como ha sido hasta ahora, donde hemos estado a la defensiva y peleando por cuestiones elementales y básicas como es la del trabajo, la de la comida. El hambre que ha generado esta política se ha visto a lo largo y a lo ancho de nuestro país, pero también se resiente en nuestra provincia, jóvenes sin perspectiva de futuro. Y como bien vos decías, también un gobierno provincial que se ayornó en estos 4 años de macrismo a justificar en parte esas políticas. Recordemos que acá en Neuquén, provincia productora de gas y petróleo, fue la primera en salir a justificar los tarifazos que planteaba y pretendía aplicar Macri con la excusa de mayores inversiones. Bueno, todo eso hay que desarticularlo y poder poner una agenda en serio que contemple la necesidad de nuestro pueblo. Esto que nos contás, abajo, entre los afiliados de ATE, entre las organizaciones con las cuales ustedes comparten espacios, ¿es el mismo sentimiento? Sí, nosotros hemos tenido, por suerte, como organización sindical, que hemos venido pregonando desde que llegó el macrismo, la consigna de que la unidad es el camino, nos ha permitido juntarnos con otros sindicatos, sectores sindicales pertenecientes inclusive a otras centrales, como el caso de la CGT, bueno, compañeros camioneros, Centro de Empleo de Comercio, el sindicato de la DGI, Citramune mismo, compañeros docentes y otros tantos. Entre todos compartimos, porque fuimos los principales atacados de estas políticas,
y entre todos compartimos la necesidad de poder imponer esa agenda social que viene, ¿no? Y a la vez poderla imponer desde una cuestión de correlación de fuerza de los trabajadores. Nosotros entendemos que en estos 4 años y durante mucho tiempo hemos puesto demasiado sobre la mesa en beneficio de otros sectores que no han puesto lo mismo o que no ponen. Cuando hablo de otros sectores me refiero a sectores empresariales que en algunas etapas de crisis, como le llaman ellos, nos dicen que bueno, hay que hacer un sacrificio. Bueno, los que siempre hacen los sacrificios son los trabajadores, nuestra familia y no estos sectores. Entonces, creemos que es necesario, y eso lo venimos charlando, inclusive hace pocos días acá en Neuquén hemos estado con otros sindicatos con el objetivo de sentarnos en una mesa a discutir e intercambiar miradas, a hablar sobre cuestiones que hacen a la vida de los trabajadores y cómo se logra recuperar esos derechos, ¿no? Ustedes dieron un gran paso con este revalúo trimestral del valor salarial, ¿no? Sí, para nosotros, mira, primero creo que también eso se ve reflejado en que ATE Neuquén hoy, dentro de los sindicatos de la provincia, es el más grande. Nosotros hoy tenemos 20.000 trabajadores afiliados. Bueno, les ha ido bastante bien, ¿no? Ha venido creciendo el sindicato, digo, tiene el desarrollo territorial en toda la provincia, tiene una representación. Nosotros representamos desde un compañero auxiliar de servicio en una escuela hasta un compañero contador en el Tribunal de Cuentas o un compañero de rentas. Digo, tenemos una cuestión bien heterogénea y entendemos que hubieron 2 grandes aciertos, al menos como conducción y como sindicato. Lo vemos con orgullo, que ha tenido que ver uno con los convenios colectivos de trabajo, claro, que nos han permitido blindar a los trabajadores y a sus condiciones laborales en estos 4 años donde se les quitó derechos. Los trabajadores estatales provinciales, muy por el contrario, fuimos avanzando en discutir más derechos. Y por el otro lado tiene que ver con la cuestión del acuerdo salarial, que es un acuerdo que nos ha permitido en los últimos 3 años en una pelea cuerpo a cuerpo con la inflación. Si bien no le ganamos a la inflación, nosotros podemos decir terminamos saliendo empatados en el tramo final, pero bueno, tampoco en esto tiene mucho que ver lo que te decía anteriormente. También es cierto que el salario de los trabajadores, y ya no es una cuestión matemática o de mayor aumento, gran parte de nuestro salario fue a parar en otras cosas que antes no. O sea, antes nosotros como trabajadores, hace 4 años, parte de nuestro salario la podíamos destinar a la recreación, a vestir con calidad a nuestros hijos, a determinadas cuestiones. Bueno, desde hace 4 años esta parte hemos incrementado nuestro salario de manera trimestral, pero esas cuestiones las tenemos que empezar a dejar de lado para poder pagar la luz, para pagar el gas, que son las claras muestras de cuando los trabajadores empezamos a perder. Yo siempre digo, ¿no? Aquellos que vivimos en el 90 y que pudimos vivir estos 4 años de macrismo, hacemos esta relación, ¿no? Cuando un trabajador que trabaja todo el mes y que va a cobrar su salario y empieza ya en el mes como a seleccionar a qué hijo le compra zapatillas o le compra ropa, o si este mes paga la luz o paga el gas, porque las 2 cosas juntas no puede, bueno, evidentemente nos desordenó la economía, ¿no? ¿Cómo ves esta segunda etapa de Omar Gutiérrez como gobernador? Mirá, la verdad que nosotros, a ver, es muy difícil porque entendemos que no es una cuestión de personalismo. Acá hay un proyecto político que es el Movimiento Popular Neuquino, que ha tenido esa facilidad y esa faceta de amoldarse a las realidades nacionales. Entonces es muy difícil poder analizarlos con un contexto distinto. Es como decir, bueno, en realidad sí, te entiendo. El Omar Gutiérrez, que nos va a gobernar hoy, lo va a hacer en el contexto de un gobierno nacional que es muy, digo, está en la vereda de enfrente de las políticas macristas. Ahora, se ayornó en estos 4 años al macrismo, nosotros combatimos esas políticas. Bueno, esperemos que estos 4 años pueda ir en sintonía con el gobierno nacional en cuanto a esa cuestión que hace a conquistar derechos. A conquistar derechos, a tener en agenda la realidad de nuestro pueblo y a priorizar eso antes que a los grupos que siempre terminan ganando. Digo, a ver, ojalá Omar Gutiérrez, el gobernador, se pueda animar a defender a los neuquinos en serio. Recordemos que este gobierno se va habiéndonos metido la mano en los bolsillos a los neuquinos, quitándonos recursos con esas medidas a último tiempo que sacó respecto al IVA, respecto al congelar el barril,
Bueno, como esas tenemos muchas, digo, o sea, esas medidas, cuando llegó el macrismo a la provincia también le metió la mano en el bolsillo, porque el famoso reclamo de las provincias por la coparticipación se la terminaron perdonando. Pero bueno, esperemos que en estos 4 años el gobernador, por el bien de todos los neuquinos, se pueda ayornar a esta etapa y bueno, si no lo hace, estamos nosotros y están las organizaciones sindicales y sociales para golpear la puerta y tratar de poner la agenda de los que representamos, ¿no? Con el conflicto o el reclamo en cultura, ¿llegaron a golpear la puerta del gobernador? Lamentablemente hoy tuvimos que ir a Casa de Gobierno nuevamente por una situación que tiene que ver con una tragedia, digo, en el lugar donde trabajan los compañeros de cultura, en el andén, se incendió hace un par de meses largo, a principio de año, se incendió y bueno, habían habido compromisos de distintos ministros, en aquel momento el propio Presoli, que era ministro de Cultura en ese momento, a garantizar los trabajos de reparación, a garantizar un informe de seguridad e higiene del lugar, si los trabajadores podían desarrollar las tareas ahí. Se habían comprometido para que en el mes de septiembre, octubre, estuvieran finalizados los trabajos. Bueno, esto no sucedió, había un acta firmada. Fuimos a distintas reuniones, fuimos reuniones donde intercedió la ministra Vanina Merlo, también estuvo el ahora ministro Fox Colonna, y tuvimos que ponerlos otra vez al tanto de las situaciones que habían, y bueno, se había generado una situación de mucha bronca y angustia en los trabajadores porque nos hablaban de plazos de marzo del año que viene, o sea, no habían hecho absolutamente nada hasta ahora y nos pateaban la pelota lejos. Bueno, fue así que hoy nos pudimos concentrar en Casa de Gobierno con los trabajadores y finalmente fue el propio gobernador junto a la ministra Merlo quien se comprometió a que en el día de mañana comienzan los trabajos, las reparaciones necesarias de cableado y otras cuestiones para garantizar que los trabajadores puedan desarrollar sus tareas en las condiciones que correspondan y no como era hasta hoy, en las cuales había un nivel de incertidumbre grande respecto a en las condiciones en que estaban trabajando, ¿no? Noté cierto fastidio cuando nos decís, tuvimos otra vez que explicar. Mira, nosotros, y a veces uno ve nuestras reacciones, a veces la calle, la movilización, el paro, uno entiende a la comunidad cuando dice otra vez paro, otra vez esto, otra vez. Pero digo, la cantidad de sobreavisos que damos nosotros respecto a los temas. Te vuelvo a repetir, estamos entrando en diciembre y teníamos un acta acordada de que en septiembre, octubre tenían que estar finalizados los trabajos. Cuando vos vas, después ves determinados decretos, normas legales del gobierno de la provincia o de los funcionarios, en los cuales malgastan los recursos del Estado, decís, bueno, no es un problema de plata, no es que le falta plata para no poder hacer esas cuestiones elementales, falta voluntad política. Cuando vos ves funcionarios, porque después tenemos directores generales, directores provinciales, cuantos funcionarios se te ocurra dando vuelta y que no pueden resolver una cuestión tan elemental como decir, bueno, muchachos, hay que armar un expediente, ese expediente sale tanto, tiene que ir a contaduría, tiene que salir y garantizar, porque yo lo que necesito es que los trabajadores trabajen y que lo hagan en las condiciones tal cual corresponda. Es así de elemental. Entonces el fastidio muchas veces tiene que ver con eso, tiene que ver con cuando los funcionarios se olvidan en la comodidad de sus oficinas o su despacho y se olvidan de hacer ese trabajo que muchas veces lo terminan realizando trabajadores en pésimas condiciones. Digo, los hospitales no se cierran. Muchas veces los funcionarios de salud son ineptos, no firman los decretos para que los trabajadores cobren su salario, no existen las normas legales. Ahora los hospitales funcionan 24 horas, de lunes a lunes. Ahora lo hacen por el sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores. A veces uno no lo ve, no lo dimensiona, pero lo mismo pasa con los compañeros auxiliares de servicio. Muchas veces escuchamos la cuestión, la crítica a que no están los auxiliares, que viven de licencia y esto, aquello, pero en realidad el sistema no se encarga de controlar de la manera que corresponda. El problema es esos que sí van a trabajar, que están en las escuelas, que están sobrecargados, que la abren a las 6 de la mañana y que la cierran a la 1 de la mañana cuando terminan en algunos casos los horarios vespertinos y que lo hacen muchas veces sin el acompañamiento de esos funcionarios que cobran abultado sueldo. Entonces, por ahí la cuestión del cansancio o el tono
tiene que ver con esta cuestión que a nuestro entender a esta altura debiera ser elemental para estos funcionarios, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más traumáticas o más burocráticas, las que más les cuestan a ustedes encauzar reclamos? Mirá, nosotros podemos decir que, a ver, no sé si son las más traumáticas en función, hay dos ministerios que son muy dinámicos, que son salud y educación, pero tiene que ver con el grado de desarrollo territorial, ya que están en todas las localidades, hay una escuela o un hospital, y porque son la mayor cantidad de trabajadores. Ahora, después hay organismos que son chicos que uno no se explica por qué se da esta situación que antes te mencionaba. Uno se pregunta por qué en el EPEN hay trabas burocráticas que no garantizan que cuando un trabajador se jubila rápidamente entre otro a cubrir esa vacante y para que no haya un trabajador recargado. Vos imagínate que nosotros, en el caso del EPEN, hay localidades donde hay 2 trabajadores que tienen todo un sector a cargo. Cuando un trabajador se jubila solamente queda uno esperando que exista esa designación. Y muchas veces las trabas burocráticas, las cuestiones de estos funcionarios que parecen entender mucho de derecho administrativo, pero poco de ejecución diaria y pragmática, nos terminan siendo una traba. De igual manera, nosotros como sindicato, al margen de las cuestiones de las reivindicaciones puntuales, una de las grandes peleas que damos, cuando digo reivindicaciones puntuales me refiero a el salario de los trabajadores, a que no cobran, a una recategorización. Una de las grandes batallas nuestras es por el funcionamiento del Estado. Nuestra gran pelea y nuestro gran trabajo tiene que ver porque entendemos que el Estado tiene que funcionar. O sea, porque si el Estado funciona, garantiza a nuestro pueblo sus derechos. Si el Ministerio de Desarrollo Social funciona tal cual corresponde y no de la manera burocrática, te garantiza que un chico en riesgo esté en un hogar de la manera que corresponde, cuidado, tal cual lo establece la ley. Bueno, esa es nuestra gran batalla. ¿Se liberaron de Gaido o Gaido se liberó de ustedes? Yo creo que él se liberó de nosotros. Habría que preguntarle a él. Yo creo que él se liberó, ¿sí? Se liberó de nosotros. Lo digo porque ha sido una persona con la cual hemos estado no menos de 8 años, entre casi 10 años discutiendo, siendo el interlocutor, ¿no? Yo a manera graciosa siempre digo que con Gaido discutíamos desde que pesaba 60 kilos menos, para no decir una cuestión de edad. Pero... ¿Ustedes eran los que pintaban las paredes, los grafitis, ahí cerca de Casa de Gobierno, Gordo come pan? No, nunca tuvimos esa. No, nunca tampoco caímos a esos niveles de disputa. Pero no, yo creo que él se ha liberado de nosotros. En buena hora se habrá ido y se debe haber sentido un alivio. Pero bueno, ya se lo dijimos hace poco tiempo, tuvimos la posibilidad de cruzarlo y le dijimos que también tenemos afiliados en la Municipalidad de Neuquén, así que seguramente nos encontraremos en alguna mesa cuando nos convoquen. Alguna reunión va a haber. Pero aparte que él parece que los extraña, ¿no? Porque quiere firmar el convenio con el EPAS. Y es necesario. En realidad nosotros desde el EPAS venimos reclamando la necesidad de firmar el convenio, ¿no? Y a la vez tener algunas cuestiones más de claridad. Digo, no nos va a extrañar tanto Gaido porque tenemos pensado como sindicato y junto a otros sindicatos pedirle una reunión a él como intendente porque queremos discutir desde la ciudad, desde los trabajadores, muchas cuestiones que al menos él ha planteado en la cuestión preelectoral y hoy electo. Creemos que hay que constituir esa agenda que tiene que ver en muchas problemáticas que tienen los trabajadores estatales y que no son contempladas. La cuestión de vivienda, por ejemplo, la cuestión de vivienda, la cuestión de transporte, la cuestión social. O sea, nuestros compañeros y compañeras viven en las barriadas populares de Neuquén y durante todos estos años en los cuales estuvo el gobierno de Quiroga y el gobierno Cambiemos, hubieron muchos sectores excluidos. Nosotros a 20 cuadras de la municipalidad y del monumento al General San Martín tenemos tomas en las cuales viven compañeros nuestros que no cuentan con los servicios, no están regularizadas. No hay un plan de construcción de vivienda. Entonces muchas veces decimos, bueno, los trabajadores estatales que gastan abultados sueldos en alquiler no tienen ningún tipo de oferta
por parte del Estado, ya sea provincial o municipal, para poder acceder a la vivienda propia. Entonces creemos que la cuestión de la vivienda tiene que estar en agenda. Creemos y queremos discutir la cuestión del transporte público por estas cuestiones que te decía. O sea, de nada nos sirve a los trabajadores cuidar o discutir con el patrón incrementos salariales y que después no existe una lógica en lo que hace al cobro del boleto de colectivo, lo que gasta un trabajador por venir a cumplir sus funciones. El otro día lo hablábamos tomando un café con los compañeros del Centro de Empleado de Comercio y decíamos, imagínate que hay sectores de trabajo en los cuales tienen horario partido y vienen 4 veces, o sea, son 4 pasajes, lo que eso significa. Y hoy no hay valor, por eso te decía, durante mucho tiempo se cuidó a algunos pocos que ganaran bien o no perdieran o tuvieran siempre la misma ganancia en desmedro del resto. De hecho, esa gran contradicción que ha tenido el quiroguismo y el propio gobierno de Cambiemos en cuanto a denostar al subsidio o esta lógica del subsidio cuando es para los sectores populares, cuando el subsidio es para cubrir la tarifa del colectivo, pero cuando el subsidio es para pagarle a Indal o para pagarle a Cliva o las grandes empresas cuestiones por pérdida, ahí no tiene ningún tipo de empacho. Bueno, esperemos que con Gaido nos podamos sentar en una mesa a discutir nuestra mirada de la ciudad, digo, nuestra mirada, nuestra problemática, las necesidades. Nosotros necesitamos y queremos que la ciudad de Neuquén sea una ciudad que incluya, que tenga desarrollo, que nuestros compañeros y su familia tengan una perspectiva de futuro, ¿no? Que los que vivimos en algunos barrios, cuando nuestros hijos consiguen trabajo o son mayores de edad, tengan que ir a vivir a un asentamiento porque no tienen ningún tipo de perspectiva, pero creemos que eso se puede hacer con planificación y rompiendo esta lógica de un mercado inmobiliario. Lo mismo sucede con la tarifa eléctrica, lo mismo sucede con el transporte. Esa es la representación que nos han dado nuestros compañeros y creemos que al ser un sindicato tenemos que encontrar ese espacio con el intendente si es que va a cumplir con sus... ¿La van a pedir la reunión después del 10 de diciembre? Nosotros la vamos a pedir y de hecho venimos con otros sindicatos compartiendo esta mirada. Desde hace una semana, 2 semanas, junto a Carlos Quintriquero, el secretario general, lo hemos tenido reuniones con otros sindicatos en los cuales todos compartimos la mirada. Decimos, bueno, a ver, muchos creen que el sindicato es solamente el que sale a protestar y a cortar calle. Bueno, nosotros tenemos vida social como sindicato, tenemos experiencia en el caso de ATE. Bueno, el otro día hablábamos con Centro de Empleado de Comercio, con camioneros, uno va y ve los predios recreativos que nosotros tenemos, en los cuales realizamos inversión. Nosotros en la ciudad de Plotier tenemos 3 piletas, un salón de uso múltiple para 500 personas, tenemos todo un desarrollo, bueno, talleres de folclore, un sinnúmero de cuestiones sociales que por ahí no son vistas. Y a veces las hacemos sin ningún tipo de acompañamiento del Estado. Y esas son las únicas herramientas que tienen nuestros vecinos. Es decir, bueno, creemos que hay que discutir en las comisiones vecinales, talleres barriales, talleres de oficio, para darle contención a nuestros pibes. Nosotros lo queremos porque vivimos en las barriadas populares, nosotros nos vivimos en los country. Entonces los trabajadores queremos que los barrios sean seguros, que los barrios tengan los pibes de perspectiva y posibilidad de desarrollo, y no como ha sido ahora, donde ha habido un grupo selecto en el cual se le garantiza seguridad, asfalto, mucha obra y el resto cero planificación, ¿no? Jorge, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a vos. Jorge Marillán ha pasado por Código Urbano. Nos vamos, Sebastián, 1000 disculpas, 4 minutos te debo. Nos estamos viendo. Hasta el próximo lunes, 22 horas, aquí en 24/7, Canal de Noticias.